Bueno, está visitando también aquí la ciudad de Cosquín la doctora Ana Nemer Pelliza, que en realidad ha venido en principio hoy para coordinar con la gente del Consejo de la Mujer para dictar talleres que tienen que ver con la violencia de género. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Soy de la oficina legislativa de la senadora Laura Rodríguez Machado, que tiene un programa de capacitación ciudadana en la prevención de la violencia familiar y de género. Bien. Bueno, ¿cómo se trabaja con esto? A ver, ¿qué se hace? ¿En qué consisten estos talleres de prevención? Digo, vos manifestabas y yo creo que lo fundamental, lo inicial y dónde se debe trabajar es precisamente en la prevención, ¿no? Sí, estamos desde noviembre, cuando la senadora me convocó para que lo que queríamos hacer una mirada global, es decir, desde la familia, de qué podemos hacer cada uno para prevenir la violencia familiar y de género. Bien. Somos un grupo interdisciplinario de profesionales, estamos junto con la licenciada María Eugenia Poroli, el doctor Ricardo González, que es abogado de la parte de familia, y yo en el tema de la prevención. También se ha sumado doctores como el doctor Daniel Vaz en el tema de daño y perjuicio con respecto a la violencia económica de la mujer, y vamos sumando más profesionales para que de a poco podamos contener toda la sociedad. Lo que se da es qué hacer y cómo prevenir la violencia familiar y de género. ¿Qué significa? El primer ítem. El primer ítem lo da el doctor Ricardo González, que es la violencia familiar, lo que dice la ley de Córdoba, porque la ley de Córdoba es violencia familiar y ha agregado la violencia de género. Pero ahí es la persona que está afectada, es decir, no está focalizada solo en la mujer, sino en todo el grupo familiar, en los niños, en las personas mayores, en los hombres. Porque acá en Córdoba tuvimos un caso muy resonante de violencia contra un hombre que fue a asaltar un banco porque prefería ir preso antes de volver a su casa por la violencia que ha sufrido. Y después se banaliza diciendo que tuvo prisión domiciliaria. Entonces es como que la situación no se la está tomando global, sino más focalizada. Entonces la idea es que cada uno desde su lugar vea si está siendo violento o violenta y si capta que está haciendo, porque la psicóloga da la otra parte en cuanto a qué hacer. Si está viendo señales, ya sea en el niño, en una mujer, en un adolescente que está encaminado a la violencia, poderlo detectar antes y de esa forma actuar. Esto de la prevención que decíamos, ¿no? Toda la prevención. Uno lo ve mucho a esto dentro de los establecimientos educativos, ¿no? Sí. Esto de la violencia en los jóvenes, que es violencia aprendida de sus hogares, indudablemente, ¿no? Y si a esto le sumamos esta cuestión social de poca tolerancia, a lo mejor de la no visibilización de lo que significa no solamente el rol de la mujer, como decías, sino el tema dentro de la familia. ¿Qué ocurre en estos núcleos familiares? O sea, que nos ha pasado de dar charlas en Escuela Vía Libertador, en Córdoba, en el Club de la U, y nos ha sorprendido las preguntas de los adolescentes. Es decir, están muy interiorizados porque se le enseña a protegerse en cuanto a la sexualidad, pero no se le enseña qué es una pareja sana. Es decir, sus primeras parejas tienen que ya encaminarse al respeto, a la igualdad, a saber que cada uno es completo a sí mismo y elige un compañero, una compañera que vayan a la par. Ni nadie es más que el otro. Y eso también se les enseña a través de la ley misma, en la evolución de la ley de 1968, que perdimos lo que era el tema de la incapacidad relativa de la mujer, que antes éramos incapaces para administrar nuestros bienes, y una ley 17711 nos ha transformado de decir no, somos iguales. Después en el 85, que ahí pudimos compartir la patria potestad de nuestros hijos, ¿por qué no? Sí, después fue evolucionando hasta un nuevo Código Civil y Comercial argentino del 2015 que dice que somos iguales en derecho, pero también en obligaciones. Si la mujer tiene que mantenerse a ella y cubrir el 50% de sus hijos. Para sus hijos, exactamente. Entonces la igualdad de derechos y obligaciones de ambas partes, tenemos que criar a nuestros hijos diferente a cómo nos criaron a nosotros, porque a nosotros nos criaban para atender al hombre, ser ama de casa, atender a los hijos. Ahora, con esto del divorcio express, de que los contratos pre y postnupciales, de que cada uno tiene que atenderse, tenemos que criar. Claro, y esto ha sido necesario. La ley se ha tenido que ayornar de acuerdo a las realidades sociales, ¿no? Totalmente, y por eso esta visión de la senadora Laura Rodríguez Machado, de que en su oficina lleve estos preceptos
e integra a la familia. La idea es que cada uno, ya sea, porque vamos a centros jubilados también, ¿qué puede hacer un jubilado? Que cuida a los niños. El abuelo dentro de la casa, el rol que tiene. Es la historia de una familia, es decir, desde la historia de la familia, ¿qué puede hacer para detectarlo a tiempo y hacer cada uno su parte? Porque esto es fundamental. Si cada uno hacemos nuestra parte, podemos lograrlo. Bueno, te decía antes, ¿no? El tema de la prevención, que tiene que ver fundamentalmente con tratar de no llegar a la instancia en donde por ahí es irreversible lo que ocurre. Esa ¿no? es la idea. Esto de que los jóvenes, desde que ingresan a la adolescencia, o a lo mejor los niños también, empiecen a ver, a percibir y a saber, ¿sí?, qué significa esto, qué derechos tienen y cómo también puede manejarse frente a estas historias de violencia. Sí, es fundamental que se vea una nueva visión, como evolucionó el teléfono, el nuestro, que era el del disco, al celular, también evolucionó la familia. Ahora tenemos familias ensambladas, exacto, del mismo sexo, es decir, toda una evolución de la familia, pero los preceptos de el hombre manda, es el la que sociedad machista, que lo hemos heredado y lo hemos aceptado nosotros, ya no lo podemos seguir transmitiendo a nuestra familia, es decir, a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros somos todos iguales y nosotros también tenemos todo lo que lo aprendimos, la misma psicóloga lo dice, lo desaprendemos y podemos transmitir, y ¿sabe qué? Vamos a poder lograr una sociedad distinta, sin violencia, sí, distinta, de igualdad y con más tolerancia. Sí, es otro de los términos que te decía recién, ¿no? En el tema de los adolescentes, porque a lo mejor los chicos en plena adolescencia no sé si tienen la conciencia cabal a veces de lo que es o la violencia de género, la violencia familiar, pero sí se comienza a trabajar el tema de la tolerancia. Es ¿no? fundamental la tolerancia. El otro no es igual a mí, y yo tengo que entender que no es igual a mí, y las razones y los motivos por lo que tengo que respetar esa cosa que no es igual, ¿no? Y un joven nos dijo en una de las charlas, porque es respetar la diferencia. Y eso nos llega, es respetar la diferencia del otro y saber que somos diferentes, pero somos iguales ante la ley, iguales ante el derecho. Todos somos iguales, con nuestras diferencias. Y partiendo del respeto hacia el otro, es lo que nosotros apuntamos. Es decir, las señales es que le da la psicóloga, en las charlas les enseñamos, pero también si estamos ya en una situación de violencia hacia nosotros, saber cómo se hace una denuncia. También lo enseñamos en el taller, porque esta ley es excepcional, es cuando hay una emergencia. Entonces, si sabemos que es excepcional y la denuncia o la demanda es fundamental para que se tome en cuenta la peligrosidad de la situación, es fundamental saber cómo hacerlo. Exacto. Entonces en el taller también se les enseña. Esto de manejar la información como corresponde. Totalmente, porque un juez va a tomar una decisión en base a la denuncia. Entonces hay muchos ¿Cómo casos, se denuncia? Exacto, porque ¿qué pasa? Hay muchos que dijeron denuncié 20 veces y no pasó nada. ¿Y cómo denunciaste? Porque esto es un proceso en la denuncia. Y como esta ley es de emergencia, es decir, se tiene que autoabastecer sola la denuncia y ver la peligrosidad que está corriendo el peligro, la integridad física, psicológica, económica y sexual de la persona, del menor, del adulto mayor, de la mujer, del hombre. Entonces sobre esa base es lo que se tiene que trabajar y eso transmitimos. También quienes pueden y quienes deben denunciar en cuanto a la obligatoriedad de los docentes para que denuncien y el ámbito de la salud. Los médicos tienen que saber que es obligatorio, y todo lo que es la protección del secreto profesional se corre ese velo y ya no le está cubierto con eso, y son responsables si no lo hacen. Perfecto. Bueno, esto es importante saberlo, digo, este manejo de la información, ¿no? Bueno, en principio, Ana, ustedes están viendo y estructurando para dar esta capacitación a través de talleres, se hace, ¿no? Es una sola charla que hemos estado ya en más de 30 lugares en todo Córdoba, desde Carlos Paz, estuvimos en La Bolsa, Villa General Belgrano, Embalse, es decir, hemos estado en más de 30 lugares, tanto interior como aquí en Córdoba capital. Es una charla que dura 1 hora y media, y se da media hora cada profesional y se da para las preguntas y se hace una encuesta y que después también hay un seguimiento para los que quieran continuar preguntando después. Es muy dinámico porque la idea es llegar de una forma de llevar la información y que también queden canales abiertos. Y después si se logra otras charlas que hasta ahora nos están llamando para volver, gracias a que les ha gustado la forma en que lo estamos dando, es una forma de ir cambiando de a poco la mentalidad de la sociedad. Sí, y yo digo, esto te
repito e insisto en esto, ¿no? El manejo de la información necesaria, como decíamos recién, saber qué se denuncia, cómo se denuncia, dónde se denuncia, quiénes pueden denunciar, sí, que esto es fundamental. Bueno, ustedes están ahora en principio tratando de hacer esta charla en el Consejo de la Mujer, aquí en la ciudad de Cosquín. Estamos conversando con el Consejo de la Mujer de Cosquín. Vamos a ver, la idea es hacerlo en agosto, a mediados de agosto, ya se va a acordar, y también vamos a ir después a Embalse Río Tercero y a Santa Rosa de Calamuchita. Santa Rosa va a ser también a fines de agosto, es decir, la idea es que podamos llegar a todo recorriendo distintas localidades. A todo el interior de Córdoba, porque en la encuesta que hizo el Tribunal Superior de Justicia, el 57% de las denuncias por violencia de género o violencia familiar pasa en el interior de Córdoba. Es decir, la mentalidad... Bueno, nosotros acá tenemos un índice altísimo, ¿no? Lo que pasa es que lo heredado, lo aprendido, está más fuerte en los pueblos, y como todos se conocen es más difícil denunciar. Sí, sí, totalmente. Entonces, de esta forma, saben llevarles cuáles son los números gratuitos, que los puedan orientar, que no hace falta dar sus nombres, y la capacitación tiene que llegar a todos los niveles. Desde que el docente pueda enseñarle a los niños, desde el respeto, a los adolescentes que sepan que se tienen que respetar y respetar al otro desde sus primeras relaciones, el adulto darse cuenta si está encaminado o no desde su persona, cómo puede pedir ayuda. Nos ha pasado de que se nos acercó un ex violento. Entonces dice, yo fui un ex violento y yo lo logré, pero... porque me fui a Alcohólicos Anónimos. En ese tiempo no había lo que estaba viendo en el Consejo de la Mujer, que contienen a los violentos, sí, sí. ¿no? Entonces dice, hoy no voy a ser violento. Ellos decían, hoy no voy a beber. Y yo decía, hoy no voy a ser violento. Qué bárbaro. Él solo. Entonces uno se da cuenta que si la persona toma la decisión de cambiar, lo puede hacer. Lo puede hacer, que esto es importantísimo. Ha sido un gusto tenerte, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, vamos a esperar que se concrete esta fecha, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Para poder acompañar, claro, para acompañar en la difusión y demás, porque bueno, además es nuestra función como medio de comunicación acompañar este tipo de... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? La llegada del público con ustedes es muy importante, y la forma profesional que lo comuniquen también, para no incentivar para un lado o para el otro, sino de una forma de que podamos entre todos colaborar. Exacto, a esto. tal cual. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos.